damos gracias al Señor por la oportunidad de continuar con nuestro seminario sobre el Espíritu Santo. Estamos en la hora 6. El tema es el bautismo en el Espíritu Santo. En esta ocasión tenemos una breve tarea que el tema es ¿qué enseña la Biblia sobre el bautismo en el Espíritu Santo? Como siempre, usted puede tomar el material que tenemos ya impreso o tener otras fuentes bibliográficas para ver pues qué dice la Biblia sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Particularmente vamos a ver en varios tópicos este tema. El primero de ellos es una etimología. Dice, número 1, la palabra griega baptizo literalmente significa sumergir. De ahí viene la palabra bautismo para nosotros en español. Y bueno, punto 2 dice, el término era usado para describir la acción de meter telas en agua con colorantes para teñirlas. Literalmente pintar telas era bautizarlas. La palabra bautizo era sumergirlas y ese proceso que se ubicaba con la palabra bautizo se traslada la idea a varios enfoques del bautismo que tenemos para nosotros en el Nuevo Testamento. Punto 3, en el contexto cristiano se utiliza para expresar o ilustrar una acción transformadora. Entonces, siempre que veamos la palabra bautismo, habla de una acción en la que cambiamos, hay una transformación en nosotros. Tenemos al menos 3 traducciones para lo que es el bautismo. Inciso A es el bautismo en agua. Marcos 11:30, Juan el Bautista realizó esa ceremonia para representar el arrepentimiento. Recordamos que es el precursor del bautismo Juan el Bautista y cuando hacía esto de en el río Jordán bautizar a la gente, sumergirla y sacarla del agua, representaba arrepentimiento. Punto 2, Romanos 6:4. En la iglesia, el bautismo en agua es arrepentimiento de nuestros pecados, el perdón de Dios y una vida nueva dada por la salvación. Entonces, la iglesia adoptó exactamente la misma mecánica de Juan el Bautista y representaba igual para nosotros el perdón de pecados. Ahora, como el Nuevo Testamento amplía la doctrina de la salvación del perdón, no nada más era el arrepentimiento como Juan, que hablaba nada más de arrepentirse de pecados, sino que en la iglesia tenemos el perdón de Dios ya muy representado y la vida nueva que tenemos como cristianos. Incluso, como siempre decimos, cuando sumergimos a la gente y sale del agua, bueno, es como vida nueva, pero la ceremonia en sí nada más representa la obra de la salvación. La salvación sucede en el corazón de cada persona cuando Dios dispone a que suceda. Pero la ceremonia nada más es representativa. No caigamos en el error de pensar que cuando la gente es bautizada es perdonada. Eso es un error muy común. O que la gente piensa que al bautizarse ya va a estar más consagrada a Dios. Y eso pues no es la enseñanza bíblica. Realmente el Nuevo Testamento dice que en cuanto la gente creía era bautizada. De inmediato era bautizada. Hay un segundo contexto que es el bautismo de sufrimiento. Este inciso B, Marcos 10:22 y Marcos 10:38, es una experiencia de gran aflicción experimentada por el Señor Jesús y por algunos creyentes. Esto del bautismo de sufrimiento es muy importante, perdón, porque Jesús dijo, pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, y hablaba de su sufrimiento. Y dicen los creyentes podemos. De manera que varias personas se les ha dado como un testimonio muy fuerte de sufrimiento y se dice que han pasado por un bautismo de sufrimiento. Eso está perfectamente respaldado aquí en Mateo 20:22 y Mateo y Marcos 10:38. Realmente sí, hay personas que pasan por mucha aflicción y bueno, no les hace especiales, no tiene ningún efecto más, solamente que vemos que gente que estaba con mucha aflicción, pero la gracia de Dios les sostiene. Y el tercer punto, después del bautismo con agua, el bautismo de sufrimiento, la tercera forma en que se entiende el bautismo en el Nuevo Testamento es el bautismo en el Espíritu Santo. Es la tercera palabra que se traduce para nosotros como el bautismo. Y vamos a hablar un poquito ampliamente de todos los textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, lo que se prevé como parte de esta experiencia que es totalmente definida en la palabra de Dios. Punto 2, términos bíblicos. Número 1, Isaías 28:11, en lengua de tartamudos y extraña hablará este pueblo. Entonces ahí el profeta Isaías, año 750 a.C., ya se le había revelado que en una lengua extraña hablaría este pueblo. En lengua de tartamudos dice ahí, ¿no? Entonces sí es un antecedente de lo que para nosotros es el bautismo con el Espíritu Santo. Punto 2, Joel 2:28-29, hay un derramamiento de su espíritu. Entonces es muy importante que vemos los términos porque hablan de una esencia. Este derramamiento es así como una abundancia.
El bautismo del Espíritu Santo es una abundancia de vida para nosotros y literalmente es así una obra que es muy notoria. Punto 3, Lucas 3:16, bautismo en Espíritu Santo y fuego. Esto viene con Juan el Bautista. Recordamos que cuando habló de Jesús, dijo, yo bautizo con agua, pero después de mí viene otro que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan entendió perfectamente que su bautismo de arrepentimiento era algo muy pequeñito comparado con el derramamiento del Espíritu Santo y fuego que viene con Jesús. Ahora es del Espíritu Santo y fuego porque es la tercera persona del Espíritu Santo. No es ni el Padre ni el Hijo. Pero también dice que fuego. Habla mucho de ese símbolo de fuego, de poder, de purificar, de algo impactante. Punto 4, Lucas 3:22. Descendió en forma corporal sobre el Señor Jesús. O sea, el Espíritu descendió en forma de paloma. Dice ahí, fue un caso único y momentáneo para pues dar realce a la vida de Jesús llena con el Espíritu Santo, llena con la obra del Espíritu en su vida para dar pues el ministerio que tenía que ser tan impactante en Jesús. Punto 5, Lucas 4:1, el Señor Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto. Entonces aquí dice que fue lleno. La palabra llenura es abundancia. Entonces el Espíritu Santo en el bautismo, aún con Jesús, habla de una abundancia. Y fue llevado en el poder del Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Punto 6, Lucas 4:14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Entonces habla aquí de no nada más como la obra del Espíritu en Jesús, que es especial, es específica, que le llenó, que le llevó al desierto, pero dice que en ese poder vino a Galilea. Entonces el poder del Espíritu Santo estaba en Jesús para desarrollar aquel ministerio de predicación y de salvación. Punto 7, Lucas 4:18, en el Señor Jesús se cumplió la profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí. Recordamos que está haciendo una alusión a exactamente lo que decía Isaías, pero el Espíritu está sobre mí, indica entonces una presencia real, una presencia permanente y una presencia que tiene un efecto en la vida de Jesús. Estaba sobre Jesús para proclamar el año agradable del Señor. Punto 8, Lucas 24:49, se habla de la promesa de mi Padre. Jesús dice, el Espíritu Santo en la vida de cada creyente es una promesa dada por el Padre. Ahí vemos entonces la obra de las tres personas divinas en esto que es el bautismo con el Espíritu Santo. Punto 9, Juan 1:33, descendió y permaneció sobre el Hijo de Dios. Entonces habla aquí de descender y permanecer. Entonces el Espíritu en la vida de Jesús, que es único caso de ministerio, de bendición, de llenura, descendió y permaneció. Entonces habla de eventos muy notorios y en este caso permanente, ¿no? Habla de una permanencia. El Espíritu permaneció en Jesús. Punto 10, Hechos 1:4, otra vez se habla de la promesa del Padre. Siendo alusión de lo que dicen los evangelios, también en la obra del Espíritu Santo se dice que es la promesa del Padre. Fue prometido por el Padre esa bendición de una llenura y de un ministerio muy específico. Punto 11, Hechos 1:5, bautismo con el Espíritu Santo. Habla aquí entonces la palabra bautizo, que decíamos sumergir o transformar. Punto 12, Hechos 1:8, el Espíritu Santo vendría sobre la iglesia. Entonces habla de una venida. Dice, el Espíritu vendrá sobre la iglesia. Entonces es un evento único, un evento especial y un evento muy, muy notorio. Punto 13, Hechos 2:4, llenos del Espíritu Santo. Habla de la llenura. La iglesia fue llena, recordamos, la iglesia de Jerusalén, todos llenos del Espíritu Santo. Entonces habla de una satisfacción o de una plenitud. Esto es el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. Punto 14, Hechos 2, 17 y 18, derramaré de mi espíritu. Recordamos aquí una predicación del apóstol Pedro, habla de una promesa del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Derramaré de mi espíritu. Y habla otra vez ese derramamiento o algo que es abundante y muy, muy notorio. Punto 15, Hechos 2:33, la promesa del Espíritu Santo. Entonces, habla aquí otra vez de esa promesa, ese diseño perfecto de Dios que hablaba de que vendría el Espíritu Santo a ser parte de la vida de la iglesia. Punto 16, Hechos 2:38, el don del Espíritu Santo. Aquí la palabra don es un regalo.
Entonces, el Espíritu Santo es un regalo. La palabra doron, aquí que es don, para nosotros en español, habla de un regalo. Entonces, imagínense derramamiento, llenura, poder, bautismo y ahora un regalo dado a la iglesia para el ministerio. Punto 17. Hechos 4:31, fueron llenos del Espíritu Santo. Habla de la iglesia en Jerusalén, la primera vez que descendió el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, que es un caso único, tiene varias connotaciones de unidad nada más, de algo muy especial, pero bueno, da una gran lección de lo que es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Hechos 8:16.18, el Espíritu Santo descendía sobre los creyentes. Otra vez la palabra descenso, ¿no? Tenemos aquí a la derecha de esta gráfica las palabras claves o enfáticas del texto. En este caso, descender es como bajar. Habla de la divinidad del Espíritu que vino, de la divinidad para bajar a la administración con la iglesia de manera aquí temporal y en nuestra vida terrenal. Punto 19, Hechos 10:44 y 11:15, el Espíritu cayó sobre los que oían el discurso. Ese es el caso de Pedro predicando en la casa de Cornelio, y es muy fuerte la palabra porque dice cayó. La palabra cayó es que venía de una manera muy fuerte y fue tan notorio que, bueno, conocemos el caso de Cornelio, hablaron en lenguas, magnificaban a Dios y es la primera vez que los extranjeros, los no judíos, recibían la experiencia del Espíritu Santo. Punto 3, contexto exegético. Tenemos punto 1, Lucas 24:49, es una dotación de poder. ¿Qué es? Esto es la exégesis, palabras de análisis un poquito en el original. Entonces es un poder. El Espíritu Santo es un poder para la vida y para el ministerio cristiano. Punto 2, Hechos 1, 5 y 2, 4, es una experiencia o evento. Se fueron llenos, es un tiempo aoristo, pretérito, voz pasiva y modo indicativo. Explicamos esto que es así del idioma original. El aoristo es un tiempo puntual en el pasado. Fue un evento en un momento dado. Un evento en un momento dado. Entonces, sí, la iglesia estaba orando, los 120 estaban esperando la promesa del Señor. 10 días después de que Jesús se fue al cielo, vino esta experiencia que fue puntual en ese momento. La voz pasiva, inciso B, el sujeto recibe la acción de un agente exterior, o sea, la iglesia fue llena por el Espíritu Santo. El agente poderoso, único, es el Espíritu Santo y la iglesia está recibiendo de manera pasiva esa labor pues, o ese ministerio del Espíritu Santo. Eso es indicativo, certeza, realidad o verdad. Entonces, todo esto es analizando nada más lo que dice 1, 5 y 2, 4 de Hechos, que está así, en tiempo aoristo, voz pasiva y modo indicativo. Y aquí están, esas son palabras un poquito gramaticales, pero nos hacen entender qué sucedió de manera histórica y de manera muy notoria. Punto 3, Hechos 1:8, un poder sobrenatural. Dice la palabra del Señor que vendría un poder extraordinario, un poder sobrenatural. El poder del Espíritu Santo en la iglesia es sobrenatural. No es natural, no es nuestro, es de Dios. Punto 4, Hechos 2:38, 8:17 al 20, 10:45 y 47 y 11:16 y 17. La palabra dorean es un don gratuito. Esa es la palabra original, dorean. Es un regalo, es un don gratuito. Entonces, el Espíritu Santo dado a la iglesia es así como un regalo. No es algo que se gana o que es para unas pocas personas. Es un don para todos. Dios tiene el propósito de darlo para todos. Punto 5, 1 Corintios 12:1, dones espirituales. Ahí está la palabra carismata o neumática, que se traduce dones del Espíritu. Cuando hablamos de esos dones del Espíritu, habla entonces de dotaciones para el ministerio también, son dones del Espíritu. Pero esa vienen como una secuencia de posterior al bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo es la primera experiencia y luego vienen los dones del Espíritu Santo, que también son parte de nuestro estudio en esta materia. Punto 6. Algunas palabras griegas que pueden traducirse poder, solamente para que recordemos un poquito más extenso el tema. Inciso A, dunamis es un poder sobrenatural. Cuando aparece esta palabra y se traduce en español así, un poder sobrenatural. La palabra inciso B, exousia, es un poder o autoridad, poder o potestad, es como el derecho para hacer algo. Inciso C, kratos, es un poder potencial, un poder que se da para que se desarrolle en algún momento. Inciso D, ischus, poder en acción o poder físico. Estas palabras vienen a veces en las experiencias del Espíritu Santo o también en otras experiencias de poder dado por Dios a la iglesia o aún desde el Antiguo Testamento, el poder de Dios para la obra y para el esquema que tenía en el Antiguo Testamento. Punto 4, precisiones doctrinales en relación con el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a ver algo doctrinal, porque
doctrina del Espíritu Santo es muy diversa. En las iglesias hay muchos conceptos, algunos un poco exagerados, otros un poco reducidos. Queremos tener una experiencia exacta de lo que es la palabra de Dios y bueno, estas doctrinas tenemos que analizarlas nosotros puntualmente. Punto 1. El bautismo con el Espíritu Santo no es regeneración. O sea, no es que la gente es perdonada, es un poder para servir. Porque hay personas que hasta que hablan en lenguas piensan que son perdonadas. O mientras no hablan en lenguas piensan que no son perdonadas. Entonces, eso es totalmente erróneo. Inciso A. El Espíritu Santo habita dentro de cada creyente. Por medio de la operación inicial del Paracleto ocurre el nuevo nacimiento. Todos somos nacidos del Espíritu o bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. O sea, todos somos integrados. No importa si hablamos o lenguas o no, hasta aquí la salvación no tiene nada que ver con esto. Somos parte del cuerpo de Cristo. Posteriormente viene esa experiencia del Espíritu Santo para la obra del ministerio, que tenemos que ver una serie de indicaciones ahí. Y sobre Romanos 8:9, la obra del Espíritu Santo en el creyente inicia desde el momento de la salvación. O sea, esta obra del Espíritu es desde que somos salvos. Ya desde que somos salvos tenemos la obra del Espíritu Santo, está trabajando en nosotros, se está manifestando, hay un diseño de Dios para la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y eso sé, el bautismo en el Espíritu Santo es una dotación de poder para realizar el ministerio. Decíamos, esto es muy importante, cuando viene esta experiencia de hablar en lenguas y los dones del Espíritu Santo es para servir. Pero no es que hasta ese momento haya salvación. Y hay algunos hermanos que están muy enfáticos de estos dones y hay hermanos que están muy escépticos en cuanto a estos dones. Tenemos que estar exactamente en lo que dice la palabra de Dios. Punto 1, Lucas 3:16, Juan 3:5-7 y 1 Corintios 12:13. En la experiencia de salvación, el Espíritu Santo hace al creyente nacer. El milagro de la salvación, del nacimiento en Cristo, se da desde que somos creyentes, desde que estamos en el Señor, independientemente de otras manifestaciones, entre ellas el bautismo con el Espíritu Santo. Punto 2. Lucas 10:20, Juan 15:35, 17:9 y 10, se habla en tiempo presente de que los discípulos ya estaban limpios por la palabra que Cristo les dio. El Señor dijo, ya estáis limpios por la palabra que les he dado. O sea, la salvación viene por la palabra. La salvación no tiene nada que ver todavía con lenguas, ni con bautismo, ni con otros dones, sino nada más el hecho de ser perdonados por el Señor, que es el más grande milagro y el más grande regalo. Lo demás viene posteriormente para el servicio. Punto 3, Juan 1:12, exusía, autoridad o derecho, decíamos, de ser hijos de Dios. Dice ahí, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Por eso la predicamos la salvación y predicamos el nombre de Jesús, que la gente crea en Jesús para ser salvo, para ser nacido de nuevo. Punto 4, Juan 7:37-39 y Hechos 19:6-7, en una experiencia prometida para todos los creyentes. Entonces dice ahí que iban a ser llenos los creyentes con el Espíritu Santo. Y esa llenura viene de acuerdo al perfecto plan de Dios y no hay un tiempo. No hay una evidencia única de que todos podamos ser de la misma manera. Hay personas que son llenas con el Espíritu Santo. En cuanto son salvos, al muy poco tiempo llegan a ser bautizados. Y hay personas que tardan meses o años. Incluso hay un grupo de iglesia donde no hay manifestaciones del Espíritu Santo y sin embargo la gente es salva, la gente es llena y la gente está sirviendo también. Dice ahí, punto 5, Juan 14:16 y 17, está o mora con vosotros, presente, griego, para, a un lado de, estará en vosotros en futuro. Es la palabra griega en o dentro de. Entonces dice claramente que el Espíritu Santo está en nosotros y morará dentro de nosotros. Entonces habla ahí de la presencia del Espíritu desde que somos salvos. Ya está con nosotros y morará en nosotros. Entonces, todo creyente, independientemente de su relación con la doctrina del Espíritu Santo, del bautismo y todo esto, todos los creyentes ya estamos en Cristo y morará en nosotros. Punto 6, Juan 16:7 y Hechos 1:5, se habla de que el Espíritu Santo como una experiencia futura. Entonces dice, van a ser llenos del Espíritu Santo, respeten la promesa y lo van a recibir. Entonces es una experiencia prometida. Punto 7, Juan 20:22, el Señor Jesucristo sopló para indicar la presencia del Espíritu Santo. Dio un énfasis. Cuando ya estaba por ascender, después de su resurrección, dice que sopló para, como la palabra neuma, recordamos que soplar, y de esa manera enfatizar que iba a venir sobre la iglesia del Espíritu Santo. Ahora, esto no es que nosotros repitamos este tipo de eventos de soplar, porque hay algunos cultos donde la gente sopla para que la gente reciba el Espíritu, y hay algunas, algunas exageraciones ahí. Punto 8, Hechos 1:8. Dunamis, poder sobrenatural para hacer la obra de Dios. Recordamos, recibirán poder para ser testigos.
de la obra del Señor. Entonces, esto es lo que hace la iglesia con el bautismo del Espíritu Santo. Hay un poder que se recibe para hacer la obra. No es un poder como para lucir o para sentirse más importante o superior. Es un poder para servir y un poder siempre para dar la obra del Señor. Punto 9, Hechos 2:38. Registra un orden de experiencias. Arrepentíos es presente para salvación y recibiréis futuro el don del Espíritu Santo. Las experiencias son arrepentimiento, bautismo en agua y recibir el don del Espíritu. O sea, en el plan perfecto del Señor, primero está el arrepentimiento, que la gente se arrepienta de su pecado, el bautismo en agua, ser pues integrados a alguna iglesia local y recibir el don del Espíritu es entonces ya el bautismo con el Espíritu Santo. Son 3 experiencias ahí. En el punto 10, Hechos 8, 6 a 8, 14, 17, 9, 6, 17, 12 del 18, del 24 al 28, 19, 2, hay lapsos de tiempo entre estos eventos. Entonces no es automático, porque hay iglesias que piensan que cuando la gente salva tiene que bautizarse el Espíritu Santo y tiene que venir la experiencia, y respetamos pues el concepto, pero en la palabra hay ocasiones en que esto hay un tiempo, dentro del tiempo en que la gente salva, en lo que la gente se integra a la iglesia y posteriormente la evidencia de los dones del Espíritu Santo. Puede haber un tiempo, incluso muy prolongado. Punto 11, Hechos 19:2, cuando creísteis es un participio perfecto, puede traducirse habiendo creído, después de creer, con resultados activos en el presente. Pablo les preguntó que si recibieron el Espíritu después de que creyeron. Por ello entendemos que la salvación y el bautismo son 2 experiencias diferentes. Ellos habían sido bautizados con el bautismo de Juan, o sea, de arrepentimiento. Recordamos, aquí está Pablo en Éfeso hablando de que había, dice la palabra, que Apolos les predicó y fueron salvos. Pero viene Pablo y les dice, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Hablamos ahí entonces de 2 experiencias. Punto 2, el bautismo del Espíritu Santo no es santificación, o sea, no es ser más santos, porque muchos lugares piensan que la gente que habla en lenguas es más santa, o la gente que habla en lenguas piensa que es más santa, y no tiene nada que ver con la santidad, es una labor para capacitarnos en el ministerio nada más. La santificación se evidencia en un estilo de vida del creyente por su testimonio. Inciso A, 1 Corintios 1, 12, 1 Corintios 1, 2, 6, 11 y Hechos 20, 32, Dios nos considera santos desde el momento en que somos salvos. O sea, eso es muy importante. Desde que ya somos salvos, somos santos delante de Dios. Aunque la santificación es un proceso paulatino y progresivo, pero ya Dios nos considera santos. Juan 5:3 y 17:17, la santificación es una operación del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Entonces decimos ahí la santificación, o sea, nos vamos apartando del pecado, vamos siendo santos, es una obra paulatina de Dios en nuestro corazón, que no tiene nada que ver con el bautismo con el Espíritu Santo. Es un proceso que cada creyente tiene que vivir. Inciso C, la santificación es posicional e instantánea delante de Dios, pero la experiencia del cristiano es práctica y progresiva. Recordamos lo que dice la verdad, ustedes ya son santos, o sea, Dios ya nos considera santos, pero la experiencia personal del creyente, vamos a veces fallando, a veces acertando, y vamos siendo más cercanos a la santidad en una experiencia del amor de Dios en nuestro corazón. Entonces tenemos que ir siendo santificados, pero la santificación no tiene nada que ver con lenguas ni con dones, porque decíamos que la gente que en algunos contextos de iglesia piensan que la gente que habla en lenguas es más santa, o que porque habla en lenguas ya es alguien que está en un nivel de santidad muy alto, y no tiene nada que ver. La santidad es un estilo de vida y la dotación del Espíritu Santo y de los dones son pues poder para servir, poder evidente para hacer la obra del Señor. Punto 5, hay algunas evidencias del Espíritu Santo, del bautismo. Tenemos al menos 6. Punto 1, Hechos 2, 1 al 4. 11 y 14, estruendo, viento recio, lenguas como fuego, hablar en lenguas y alabanza. Este es el caso único de la iglesia en Jerusalén. Recordamos, había judíos de 17 naciones y los 120 que estaban ahí hablando en lenguas dieron el mensaje para que ellos entendieran el evangelio. Fue un caso único. Fuera de esto, el bautismo con el Espíritu Santo no es para alguna lengua específica. Ya puede ser en lenguas que conocemos o que no conocemos según el contexto donde la iglesia se encuentre, pero ese fue un caso único. Un caso único donde, bueno, los que estaban oyendo el evangelio por galileos, hombres pues, iletrados, hombres de pueblo muy sencillos, les hablaban las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Claro que la iglesia no entendió lo que estaba diciendo, fue una obra del Espíritu Santo para testimonio de los no creyentes, que era, bueno, la gente que necesitaba recibir el evangelio. Punto 2.
Hechos 8, 16 al 20, imposición de manos. Es parte del ministerio de la iglesia. Entonces, cuando los creyentes imponían manos y la gente era llena con el Espíritu Santo, es un formato muy bíblico para que se reciba la dotación del Espíritu Santo. En cuanto al bautismo. Punto 3, Hechos 9, 17, había imposición de manos nada más. Estamos viendo los casos en Hechos, cómo fue que se daba esta llenura del Espíritu Santo. Punto 4, Hechos 10, 44 y 46, hablar en lenguas y magnificar a Dios. Es una experiencia también, pues decíamos en la casa de Cornelio, cuando los no judíos empezaron a ser llenos también con el Espíritu Santo, y ahí empieza la labor misionera de la iglesia. Nosotros hablamos a todas las naciones, les predicamos y Dios puede bautizar con su espíritu, llenarles, que hablen en lenguas de diferentes nacionalidades, y es un contexto muy diverso donde se puede dar. Pero en el caso de Cornelio, Hechos 10, fue muy evidente que los no judíos también reciben el Espíritu Santo. Punto 5, Hechos 19, del 1 al 6, imposición de manos, va en lenguas y profetizar. Esto fue Pablo en Éfeso, recordamos, cuando dijo, bueno, Apolos nada más les habló de arrepentimiento, pero yo les digo que reciban el Espíritu Santo. Y dice ahí que era un grupo pequeño de hermanos, y cuando Pablo oró por ellos, hablaron en lenguas. Y aquí vemos entonces también dos enfoques de iglesias. Hay iglesias que, como la idea de Apolos solamente el arrepentimiento, nosotros entendemos el contexto y se predica la palabra y son llenos de Dios, pero no hay lenguas y no están con el concepto. Pero Pablo decía, hay que ser salvos y también llenos con la evidencia de hablar en lenguas. Entonces ahí están esos dos enfoques muy escriturales. Los casos de hecho son así como lo más ilustrativo que hay de cómo en la iglesia hay personas que no están muy de acuerdo o no conocen de esta labor del Espíritu Santo de las lenguas, y hay iglesias que sí. Y así la iglesia pentecostal en este caso tiene esa evidencia. Punto 6, primera a los Corintios 14, 18, Pablo hablaba en lenguas más que todos los hermanos de la iglesia en Corinto. Entonces es un testimonio de Pablo, dice, yo hablo en lenguas más que ustedes. Y no habla de una manera como presumiendo, sino que estaba dedicado a Dios y oraba en lenguas e intercedía en lenguas, y es parte del ministerio del creyente. Para nosotros ese concepto es totalmente correcto, ¿no? Tenemos que verlo así. Ahora, el viento y el fuego en la primera experiencia del bautismo eran símbolos de carácter de la tercera persona, símbolos del Espíritu Santo. Es un evento único. Posterior a este evento, la evidencia física del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, nada más. Ya no hay lenguas de fuego sobre los creyentes, no hablamos en los idiomas de la gente que esté en un lugar donde escucharan de otras nacionalidades o otras culturas. Ahora solamente es en el concepto de la llenura como una evidencia del poder de Dios para hacer la obra del Evangelio. Otras evidencias de la vida llena del Espíritu Santo tenemos varias, o sea, no nada más son las lenguas, que es el concepto muy carismático, muy pentecostal, el concepto histórico o doctrinal que no está tan de acuerdo con esta evidencia de hablar en lenguas. Vemos que sí la palabra habla de la llenura, no nada más como lenguas, sino como otras evidencias de tener una llenura con el Señor. Punto 1, una vida cristocéntrica, o sea, una persona que está centrada en Cristo, que está viviendo en Cristo, está llena del Señor. Es una persona llena de Dios y también puede estar hasta llena del Espíritu Santo, independientemente de que hable en lenguas o no. Pero sí necesitamos ahí tener una vida cristocéntrica. Y punto 2, algunas evidencias de disciplinas espirituales. Tenemos ISUA, oración. B, estudio de la palabra de Dios. C, desarrollo espiritual. D, adoptar el carácter de Cristo o el fruto del Espíritu Santo. E, manifestación de los dones del Espíritu Santo. Y F, involucrarse en los ministerios de la iglesia. O sea, son 7 evidencias, no nada más las lenguas, porque ahí tenemos esa diferencia entre históricos y carismáticos o pentecostales. Los históricos no mencionan casi las lenguas, y los pentecostales y carismáticos a veces demasiado. Entonces tenemos que ver que sí hay una llenura, además de las lenguas, y si no hay lenguas, la oración, que es como una disciplina, el estudio de la palabra de Dios, gente disciplinada y comprometida con la palabra, el desarrollo espiritual o la santidad, pusimos aquí en la gráfica. El carácter de Cristo es el fruto del Espíritu Santo, y eso es muy importante, un estilo de vida. De hecho, es el último tema de nuestra materia, el fruto del Espíritu Santo, que es importantísimo. No nada más lenguas o bautismo así tan evidente, sino el carácter que tiene que estar glorificando al Señor. La manifestación de los dones es una de ellas que vemos aquí en toda esta materia. Y el punto 7, involucrarse en los ministerios de la iglesia, o sea, el servicio. La gente que sirve al Señor está llena del Espíritu Santo, está llena de Dios, y es una persona que puede tener esas evidencias, desde luego, en su vida y en su corazón. Punto 6, delimitación exegética del bautismo en el Espíritu Santo. O sea, vamos a ver las palabras originales para ver qué dice exactamente la palabra.
qué dice y qué no dice, porque recordamos que esta experiencia del bautismo con el Espíritu Santo hay desde quienes evidencian siempre las lenguas o hablan mucho de las lenguas y hay quienes nunca las mencionan. Y hay quienes incluso los grupos carismáticos tienen no nada más lenguas, sino otras manifestaciones, pues no registradas en la palabra de Dios, y tenemos muchas experiencias y muchos contextos de iglesia donde hay otro tipo de manifestaciones. Vamos a ver al menos 10 palabras para ver esta delimitación exegética. Punto 1, la palabra griega semeion, señal, marca o indicación, lo que distingue o confirma una autenticidad. Entonces, cuando dice, estas señales seguirán, usan la palabra semeion. Y estas señales son muchas las que pues están manifestando que la gente es creyente, que está sirviendo al Señor o que está llena del Espíritu Santo. Tenemos una serie de palabras. 2, la palabra para coruteo es sigo, seguir a una persona constantemente o acompañar. Cuando dice las señales acompañarán, es para coruteo. Recordemos que nosotros que pues, habla así como un discipulado, un seguimiento, entonces no nada más es una experiencia espiritual, sino un seguimiento, una disciplina y un compromiso. Punto 3, la palabra santo, la elein, es inicial, el punto de inicio o comienzo. Hechos 2.4, comenzaban a hablar, otra vez un aoristo dado, infinitivo y una continuidad. Cuando dice empezaron a hablar en otras lenguas, dice que empezó el evento y continuó durante un tiempo en la experiencia de la iglesia de Jerusalén. Igual pasa en la iglesia contemporánea, en cualquier iglesia, la gente empieza a hablar en lenguas y permanentemente tiene esa dotación y esa bendición para poder ser llenos del Señor. Inciso 4, blepete, kai, acouete, es de carácter físico, lo que se ve u oye. Hechos 2.33, lo que se exterioriza y es percibido por los sentidos. Por eso dice ahí en la palabra, porque les oían hablar en lenguas. Entonces, ¿quiénes? En Hechos 2. Las 17 naciones que eran judíos, pues que venían de esas diferentes culturas y estaban escuchando en sus idiomas el mensaje. Recordamos, fue un caso único, un caso irrepetible, pero es el caso que inicia la labor del Espíritu Santo en la iglesia. La palabra punto 5, plenao, plenitud, fueron llenos. Es modo indicativo, le da certeza. Inciso B, tiempo aoristo, puntual, un momento o un evento. Y voz pasiva, que ellos recibieron en una acción desde una fuente exterior. Entonces fueron llenos, habla de que la iglesia recibió la experiencia y fue dada por el Espíritu Santo. Dios da su experiencia del bautismo y la iglesia la recibe. Es lo que dice este punto 5. Punto 6, la palabra glosalalia, hablar en lenguas. El milagro es hablar en lenguas que no se conocen según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces sí dice muy claramente que sí hablaron en un idioma que no conocían. No es una imitación, no es un fingimiento, tampoco es algo aprendido, es algo totalmente milagroso, la hablar en lenguas. Punto 7, fonés, sonido. Hechos 2.33, el derramamiento de Pentecostés fue visto y oído por los judíos. Hechos 2.6 y 7, hubo estruendo. El hablar en lengua se dio para los judíos que 10 naciones entendían el evangelio. El hablar en lengua denota la expresión en un pensamiento, una declaración, un dicho, un mensaje dado por Dios. Eso fue la primera experiencia que decíamos de Hechos 2. Pero permanentemente cambia en la iglesia el hablar en lenguas, para ser llenos nosotros y también para edificar a los demás, que es parte de lo que vemos en este curso del Espíritu Santo para nosotros como una materia completa. Punto 8, la palabra gar, es Hechos 10, 44 y 46, dice, porque les oían, es el griego gar, inciso A, una base o razón, establece las lenguas como evidencia. B, una explicación, y C, confirmación o seguridad. Entonces dice ahí, bueno, estaban estos judíos, proselitos, muy sorprendidos de ver que estos galileos hablaban en sus idiomas el mensaje de Dios, y dice, les estaban escuchando. O sea, era una evidencia. Esto habla de que el Espíritu Santo es también una evidencia para nosotros. No es algo así místico, algo que la gente nada más entiende y los demás no entendemos, sino que se ve. Quienes hemos estado cuando alguien habla en lenguas o hay algún culto donde hay ese tipo de manifestaciones, no es algo que sea totalmente subjetivo, es objetivo. La gente habla en lenguas. Punto 9, glosalalia, Hechos 19 del 1 al 6, una evidencia para dar testimonio del bautismo con el Espíritu Santo. Otra vez esa palabra, hablar en lenguas, ¿para qué? Para dar testimonio.
Entonces siempre el hablar en lenguas es para dar testimonio, no es para lucirnos nosotros, ni porque somos muy espirituales, ni mejores que otros, sino nada más para que demos testimonio de lo que Dios quiere. Punto 10, la palabra anablepses, recobras la vista, es el caso en Hechos 9:17 para Pablo, cuando Ananías le dijo, Dios te ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces la sanidad y la llenura del Espíritu Santo se dio con Pablo. Entendemos ahí que no nada más hubo una llenura o unas lenguas de Pablo, sino que fue sano. Recordamos que no tenía vista porque tuvo esa experiencia de una luz tan intensa, camino a Damasco. Entonces hay ocasiones en que hay sanidades y hay también bautismo, y la obra del Señor en la iglesia pues se la dirige como Él quiere. No nada más pueden ser las lenguas, es de acuerdo a la soberanía de Dios, pues todo lo que Él quiere hacer en cada vida de cada creyente. Vamos a ver el punto 7, respuestas a algunas objeciones para la obra del Espíritu en la iglesia. Porque igual hay algunas personas que dicen que ya no tenemos las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Vemos que hay algunos dos grupos al menos. El grupo cesacionista, o sea que ya cesó, dicen que ya no hay lenguas ni hay ninguna manifestación del Espíritu Santo. Hay algunas iglesias históricas allí, pero están malinterpretando algunos textos malinterpretados. Y los continuistas, la gente que decimos que continúa la obra, están los pentecostales y los carismáticos. Los pentecostales muy enfocados en lo que dice la palabra, y los grupos carismáticos están un poquito exagerando algunas manifestaciones que no están ahí en la palabra del Señor. Punto 1, 1 Corintios 13, del 8 al 12, lo perfecto se refiere a la venida de Cristo, le veremos cara a cara. Esta palabra es muy importante porque es el tiempo de la gracia. O sea, ¿cuánto tiempo se manifiestan las lenguas y todo esto? Hasta que venga lo perfecto. Nada más que los hermanos históricos dicen que lo perfecto es que cuando llegara la interpretación de la Biblia, la primera producción de la Biblia en el siglo I después de Cristo, ya venida la Biblia ya no necesitamos esto. Pero no dice eso. Realmente dice, cuando venga lo perfecto, se refiere hasta la venida de Cristo, porque dice, y le veremos cara a cara. Entonces, esta obra del Espíritu Santo en la iglesia, las manifestaciones, están en todo el tiempo de la gracia. Hasta que Jesús venga por su iglesia, estas manifestaciones se van a seguir dando. Punto 2, Hechos 2:39, la promesa para todos a los que os llamaré son generaciones sucesivas. Entonces, dice aquí, la obra del Señor es para esta iglesia y a todos los que Dios llamare. O sea, es multigeneracional. No nada más fue un caso único, porque también hay quienes dicen, bueno, la iglesia en Jerusalén fue un caso único y fueron llenos del Espíritu Santo y lenguas, y después esto ya no sucede, o lo que sucede ya no es de Dios. Y entonces estamos ahí malinterpretando la palabra. Realmente es permanente la labor del Espíritu Santo, incluidas las lenguas y los dones en la iglesia y en el todo tiempo de la gracia. Punto 3, Hechos 2, 14 al 21, los postreros días, dice, desde la primera venida hasta la segunda venida. Cuando decimos aquí nosotros, bueno, en los postreros días sucederán estas cosas, hablamos permanentemente hasta la segunda venida de Jesús. No fue nada más la iglesia de Jerusalén. Si dijera cuando se funde la iglesia, cuando se establezca la iglesia, bueno, pues tendríamos lo que hablamos con los hermanos históricos. Pero aquí no dice esto. Dice claramente hasta que, pues, la plenitud de los tiempos se dé, hasta la segunda venida. Y punto 4, Hechos 19, del 1 al 6, el último caso narrado 23 años después de Pentecostés, es Pablo en Éfeso. Cuando recordamos que Apolos predicó, pero no habló del Espíritu Santo, y Pablo les dijo, vamos a orar para que lo reciban. Es 23 años después, es la última ocasión que aparece esto de las lenguas, y vemos entonces que en la iglesia permaneció esa experiencia, y no fue nada más en Pentecostés, es una permanencia en la vida de la iglesia. Y desde ese momento, históricamente, en la iglesia ha habido manifestaciones del Espíritu Santo muy diversas, desde algunas muy limitadas, otras muy exageradas, pero otras muy concretas, como esperamos ser como iglesia pentecostal, una iglesia concreta en cuanto a las manifestaciones del Espíritu Santo. Dice Marcos 16, 15 al 20, punto 5, si la gran comisión es para hoy, las señales también lo son, porque también vemos que Jesús dijo, estas señales seguirán cuando ustedes predican el Evangelio. Y si la iglesia sigue predicando el Evangelio, las señales siguen. Las señales, sanidades, perdón de pecados, arrepentimiento, bautismo, lenguas, permanentemente sigue en la iglesia. Punto 6, Juan 14, 12, el que en mí cree en las obras que yo hago, él las hará también. Entonces habla aquí en un tiempo perfecto. O sea, Jesús dice, ustedes si creen en mí harán las obras. ¿Cuáles obras? La predicación del Evangelio, sanidades, milagros. Todo lo que para nosotros serían como los dones del Espíritu Santo. Esos dones están manifestados en la iglesia permanentemente hasta que el Señor traslada a la iglesia a su presencia. Punto 6, Hechos 14, 12.
El que en mí cree, las obras que hago, Él las hará también, nos da a nosotros esa connotación. Es una experiencia personal y un testimonio para la iglesia. Ahora, vamos a analizar un poquito la evidencia histórica de por qué hubo manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia de Pentecostés y el primer siglo después de Cristo, y después se desaparecieron. Muchas de estas manifestaciones, eso es historia. Tenemos que ver por qué desapareció. Punto 2, por eso pusimos aquí evidencia histórica. A través de la historia de la iglesia hubo creyentes que experimentaban los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué disminuyó la obra del Espíritu Santo? Tenemos aquí entonces algunas gráfica muy sencillita que dice rituales, tradiciones, fanáticos, abusos, rechazo, extremos, apagar la obra del Espíritu o distorsionar. Entonces tenemos aquí exactamente lo que pasó históricamente, no el plan de Dios, no lo que Dios dijo, sino lo que históricamente pasó. Hubo algunos rituales desde que la iglesia empezó ahí en Hechos y todo lo que es el primer siglo después de Cristo. Hubo muchos rituales, las ceremonias, el bautismo y todo esto, y luego se hicieron algunas tradiciones. Esas tradiciones no estaban en el plan de Dios. Esas tradiciones fueron dadas en la iglesia porque hubo una respuesta histórica a algunas necesidades del momento. Recordamos la persecución, esta gravísima masacre en contra de la iglesia, y los hermanos estaban prácticamente escondidos. Entonces ya no era tan evidente el estar haciendo como la labor del Espíritu Santo de manera tan notoria como incluso hoy se hace en la iglesia. Se perdió. Hubo temor, hubo masacres, y entonces hubo ahí una pérdida del testimonio. Surgieron dos grupos, fanáticos y abusos. Hay algunos fanáticos que decimos, bueno, personas que no nada más hablan de Dios como la salvación o lo que es los dones, sino como que siempre debe suceder. Siempre tienen que estar los dones, siempre tienen que hacer esas manifestaciones, y no es siempre, ni cada semana en las iglesias, es eventualmente cuando Dios quiere, cuando hace falta, como Dios lo dispone, y entonces viene el bautismo del Espíritu Santo y vienen los dones. Pero entonces también se van algunos abusos. Todo esto hasta el día de hoy vemos que hay personas que siempre hablan de esto como manifestaciones, como experiencias, como formatos muy únicos o como un carácter de sentimiento de superioridad. Se piensan que porque tienen los bautismos o los dones o las lenguas son más, o incluso vemos los que están en el evangelismo, ¿no? Hermanos que hay sanidades y milagros, piensan que son superiores sus ministerios, y realmente no son superiores, son distintos, pero debemos dar todos la gloria al Señor. Vino entonces un rechazo también en la iglesia. Hubo algunos hermanos, sobre todo los grupos históricos, decíamos los primeros grupos después de la reforma religiosa o reforma cristiana, y hubo un rechazo a estas manifestaciones. Hubo así como un desconocimiento, y hubo pues enmarcarles como que no eran ya de Dios, ya no era para nuestros tiempos, como decíamos. Vinieron entonces dos extremos, apagar la obra o distorsionar. Cuando hablamos de apagar la obra del Espíritu Santo, es que esas iglesias trataban de evitar. Muchos hemos visto cómo en algunas iglesias se dice que si hablar en lenguas no era de Dios. Usted decía que era algo pues incluso totalmente opuesto a la obra de Dios, y entonces tenemos ahí el apagar la obra del Señor. Pero también el distorsionar cuando, en este caso muchos grupos carismáticos hablan de experiencias, algunas cosas muy raras, muy extrañas, y entonces tenemos ahí ya diferentes grupos respecto a estas manifestaciones. Como conclusión tenemos que decir que la obra sigue siendo el Espíritu Santo, el bautismo, las lenguas, los dones, los ministerios, en el contexto de la iglesia, para predicar, y lo que dice exactamente la palabra de Dios. Por eso decíamos hoy el contexto exegético, ¿no? No exagerar ni reducir. Están allí, hemos visto, siguen sucediendo, y no nos hacen mejores como iglesia ni peores. Sencillamente queremos predicar la palabra del Señor, y que si el Señor tiene la disposición de bautizar o de que haya dones y ministerios, sigan sucediendo de acuerdo al perfecto plan de Dios. Ahora vamos a hablar como punto final de este tema, los tres usos de las lenguas en la Biblia. Marcos 16, 17, Hechos 2, 4, la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Punto 2, 1 Corintios 14, 14, 15, la oración en el Espíritu la oración en lengua desconocida para edificar individualmente al creyente, que es personal. Y punto 3, 1 Corintios 12, 10, 14, 27 y 28, el don de géneros de lenguas. Mensajes en lenguas que deben ser interpretados en la iglesia. Entonces tenemos aquí al menos 3 ocasiones en que se refieren las lenguas, y la primera de ellos es la evidencia del bautismo. Cuando las personas reciben el bautismo con el Espíritu Santo, hablan en lenguas. Entonces eso está perfectamente bien. Pero cuando hablamos ya de la oración en el Espíritu o estar orando para interceder por otros, entonces es una lenguas que no es una cosa personal, es para edificar siempre a otros.
Tenemos que ver entonces eso y darnos cuenta de que hablamos en lengua desconocida para edificación personal. Las personas oramos en lenguas y tenemos libertad, tenemos fortaleza, tenemos bendición, y es algo que no es para la iglesia, es para nosotros. Entonces, las lenguas pueden ser totalmente particulares ahí. Pero cuando tenemos el punto 13, que es diferente, géneros de lenguas, habla de las lenguas para edificar a otros, las lenguas con un mensaje para la iglesia que tienen que ser interpretados por la iglesia y dados a la iglesia. Entonces sí tenemos que ver esa, y se requiere mucho discernimiento, si las lenguas que alguien habla es algo personal o si es para edificar a la iglesia. Decíamos entonces, cuando son bautizados, en la primera vez que hay esas lenguas, la segunda ocasión es edificación personal, lenguas que habla la gente sola, no se requiere interpretación, incluso si se da en la iglesia no tiene que ser en un volumen alto. Puede ser en volumen bajo y la gente ora para sí misma y no hay ninguna otra cosa que se deba de hacer. Pero cuando son géneros de lenguas, tenemos ahí un mensaje para la iglesia. Y esa es un uso distinto de las lenguas en la iglesia. Tenemos que tener mucho discernimiento para estos casos. Punto 4, evidencias en la vida de fe. Se recibe por la fe, así como por la fe sin obras es muerta, porque las obras son evidencia de fe genuina. El bautismo del Espíritu es una dotación para el ministerio. Recordamos entonces aquí que este bautismo del Espíritu Santo es una dotación para el ministerio. No es para lucimiento ni para ningún tipo de pretensión personal, sino que siempre lo hagamos para servir. Cuando la gente en la iglesia es bautizada con el Espíritu Santo, es una bendición. Cuando habla en lenguas de manera personal, es una bendición para ella. Cuando hay un don, en el caso de géneros de lenguas para edificar a la iglesia, siempre se tiene que dar como un testimonio para la gloria del Señor. Pero no nos hace mejores el hablar en lenguas, ni nos hace peores el no hablar en lenguas, porque hay personas que a veces en algunos contextos de iglesia como que menosprecian a quienes no hablan en lenguas, ¿no? O se dice que no son creyentes o que no tienen una dotación, y entonces hay como un desaliento realmente en la gente. ¿Y por qué hay gente que habla en lenguas y gente que no habla en lenguas? Es muy personal. La doctrina, la cuestión personal, experiencias anteriores y también el carácter. Hay personas que tienen mucha facilidad para estos dones y hay personas que están muy en contra de o no quieren manifestarlos. Y en la iglesia tenemos que tener una libertad de esto, ¿no? No forzar a nadie, decimos no masificar la experiencia, sino que quienes la tienen, qué bueno, y quienes no la tienen no son menos. Y tenemos ahí que tener mucha madurez con esto. Ahora, punto 5, los dones deben ser experimentados con amor. Y eso se pueden tener manifestaciones sin fruto, pero las manifestaciones son el fruto del Espíritu Santo como un camino más excelente. Y sobre el fruto y los dones no son opuestos o se complementan. Entonces vemos aquí que los dones siempre tienen que ser experimentados con amor. Que en los contextos de iglesia, cuando obramos para que la gente reciba el Espíritu Santo, o si alguien habla en lenguas o tiene un mensaje, se dé en un contexto de amor. No en un contexto de regaño, ni en un contexto de presión, porque hay ocasiones en que tenemos algunas exageraciones ahí, que no tienen nada que ver con Dios. Dios no falla, somos nosotros, porque a veces o presionamos para que no sucedan, o presionamos para que sucedan siempre. Y tenemos ahí entonces un contexto de libertad del Señor, lo que el Señor quiere hacer, y también, bueno, que tengamos mucho discernimiento y mucho respeto por todos. En la iglesia son bienvenidos todos, aunque tengamos ideas muy distintas, pero siempre tenemos que estar formando en las cosas de Dios. Parte de la formación que damos aquí, bueno, cuando la gente habla en lenguas, decíamos, en la iglesia puede ser con un orden, sin hacer un escándalo, porque hay veces que se piensa que se habla fuerte todos, que si todos gritan, que si todos se manifiestan, y eso se opone a lo que dice 1 Corintios 12 y 14, que el Espíritu Santo es de orden, que es de edificación y que es de mucha bendición. Que siempre que tengamos una experiencia del Espíritu Santo sea con amor y en un concepto donde nos sintamos bienvenidos siempre, perdón, nos sintamos fortalecidos en las cosas de Dios. Inciso 6, los dones del Espíritu Santo son manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios para respaldar el ministerio cristiano. Recordamos esto siempre, ¿no? Estos dones del Espíritu es para respaldar nuestro ministerio. ¿Para qué vienen los milagros, la sanidad y los dones de hablar en lenguas? Para respaldar lo que predicamos, para que la gente siga creyendo y se da mucha bendición en esos ministerios. Entonces nosotros queremos siempre esos dones como un respaldo, pero no como una evidencia de santidad o como un carácter especial o como que seamos mejores que nadie. Punto 7, 1 Corintios 14:39, Pablo no habló contra las manifestaciones del Espíritu Santo, sino para evitar desorden y abuso. Cuando decía ahí Pablo, no hablen todos, nada más 2 o 3, y uno interprete, tengan un orden, espérense a que uno termine el mensaje, habla entonces de un orden. Y ese orden es exactamente el que hoy tenemos que tener en la iglesia. Que no todos gritemos, porque otra vez vemos, ¿no? Grupos que todos gritan, todos hablan en lenguas y nadie entiende nada. Necesitamos un orden.
Incluso si hay algún mensaje en lenguas, a veces tenemos que pedir que guardemos silencio para que escuchemos el mensaje y la persona que tiene el mensaje en lenguas lo pueda dar. Y si no hay un mensaje personal en particular de géneros de lenguas, todos pueden hablar en lenguas, pero puede ser en voz baja, puede ser que pidamos que la gente baje su voz, que la gente no interrumpa, porque a veces interrumpimos la predicación, la alabanza, interrumpimos otras cosas y hablando en lenguas ahí. Y entonces estos dones pueden ser dados en el momento de la oración, de la intercesión, en un momento en que no estemos desordenando, porque eso ha pasado mucho y de hecho hay ocasiones en que los grupos históricos nos acusan de desórdenes, porque empezamos ahí a dejar pues que esos dones fluyan y interrumpimos la predicación, la alabanza o otros programas de la iglesia y no debe ser. Realmente estas manifestaciones son parte de la experiencia de la iglesia, pero hay tiempos, hay formas de hacerlos y siempre decimos, todos podemos ser instruidos, todos podemos crecer en esas cosas. Punto 8. 1 Corintios 14:40, la instrucción es hágase todo decentemente y con orden. Recordamos, el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, donde se habla tanto de los dones, dice háganlo todo decentemente y con orden, o sea, no hagan algo que parezca como ofender, como que no es decente o desordenado, porque muchas veces se dan estos desórdenes, ¿no? Sí tenemos que hacer decentemente y con orden y no evitamos que se manifiesten los dones. Nada más evitemos que haya desórdenes o manifestaciones que estén allí causando algún problema en la iglesia. Punto 9. Los dones del Espíritu Santo son dados para edificación. O sea, es para formar a la iglesia, para construir, para formar la vida espiritual y para que todos sigamos creciendo en las cosas de Dios. Hermanos, muchas gracias por su atención. Seguimos sus órdenes en todo y esperamos que nos siga bendiciendo. Gracias por todo.